Buenos días, mis amadas, mis amados, Dios me los bendiga, bendiciones desde lo alto para todo el pueblo de Dios, especialmente a esta congregación Cristo es la Roca, desde aquí, desde este humilde recinto llamado Casa de Oración Cristo es la Roca, humildemente. Nosotros como pueblo de Dios nos acercamos hasta sus hogares también a través de las redes sociales para llevar una palabra de Dios, para llevar una esperanza de vida, para hacernos comprender que aunque estemos en nuestros hogares recogidos allí, guardaditos, también podemos alabar y glorificar el nombre de Dios a través de los medios que Dios nos permite usar, como estas redes sociales, para llegar hasta nuestros hogares, a nuestro corazón, y aquellas personas que tengan a bien también escuchar la palabra de Dios, escuchar una alabanza, una adoración, y así, de esta manera, poder tener un encuentro personal con Cristo, que es lo que nosotros perseguimos como cristianos, como iglesia. El llamado es a conquistar almas, a ganar almas para el Señor. Y en estos momentos de crisis social donde estamos viviendo aflicciones, tenemos que, como nosotros, como cristianos, acercarnos más a Dios, buscarles mientras pueda ser hallado. Y por eso, en esta mañana preciosa, yo quiero hablar de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Estamos viviendo una situación donde nos preguntamos nosotros mismos, ¿cuál es el propósito de esta situación? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con la familia, con la iglesia? ¿Por qué no podemos congregarnos? ¿Por qué no podemos reunirnos? ¿Por qué no podemos darnos un beso, un abrazo como antes lo hacíamos? ¿Cuál es lo que Dios quiere con esta situación? ¿Qué es lo que persigue el Señor? Y en esta ocasión nosotros nos preguntamos también, aún siendo cristianos, ¿cuál debe ser la actitud que nosotros debemos tomar? Quiero darle un título a esta enseñanza que vamos a tener hoy. Lo vamos a titular El propósito de la vida. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos una vida que nos entregó el Señor, nos dio. Dios nos creó con un propósito. Dice la palabra que Dios, el Espíritu de Dios, sopló aliento de vida en nosotros y fuimos nosotros un ser viviente, ¿verdad? Así que tenemos vida, hermano. Somos hechura de Dios, pero ahora también somos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos también que reconocer cuál es el propósito con el que Dios nos creó. Y yo quiero que tú, allí donde estás, en tu hogar, con tu familia, puedas prestar oído, puedas prestar atención, porque la fe viene por el oír. Y quizás si oyes esta palabra y la entiendes, puedas darle también tú un propósito a tu vida. Hoy, como les decía, el título de esta enseñanza se llama El propósito de la vida. ¿Cuál debe ser nuestro propósito? Vamos a comenzar con algunos principios que establece la Biblia, la palabra de Dios, para entender cuál es el propósito de nuestra vida. El primer propósito, vamos a decir que es el servicio a Dios. Eso debe ser lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración, que servirle a Dios tiene que ser nuestro fundamento de fe como cristianos. Nuestro propósito de vida debe ser servirle al Señor. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, después que el líder de la ciudad del pueblo de Israel, sucesor de Moisés, sacó al pueblo o pasó con el pueblo de Israel el Jordán para distribuir las tierras que llamamos la tierra prometida, Dios le permitió a Josué distribuir las tierras. Hermano, Dios te está permitiendo en este momento también distribuir la forma en que tú vas a vivir. ¿Cómo vas a vivir tu vida? Eso te puedo dar un ejemplo que a través de Josué nos enseña cuál fue el propósito que Josué le dio a su vida. Dice la palabra allí en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, esto lo dice Josué al pueblo de Israel, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí podemos observar nosotros muy bien, hermanos amados, cómo Josué le dice al pueblo de Israel y los pone a escoger. En
quién van a confiar, a quién van a servir en la vida en que ellos iban a entrar a morar en la tierra prometida. Y les dice, ustedes escojan si van a seguir sirviendo a los dioses de los cuales adoraban allá en Egipto. Egipto es sinónimo del mundo. Cuando estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas tienen que pasar. Tú no puedes seguir comulgando, mi hermano amado, mi hermana, tú que me escuchas, con el mundo. Tú tienes que decidir hoy servirle al Señor. Ese tiene que ser nuestra prioridad. Aún en los momentos de crisis o aún en los momentos de abundancia, porque en los momentos de crisis nos acercamos a Dios como para pedir y suplicar por una liberación, por una provisión. Pero cuando estamos en la abundancia, entonces nos olvidamos de Dios. Por eso Josué los pone a escoger. O sirven al mundo o sirven a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Dios. Establece un principio elemental. El primer principio que vamos a nosotros estudiar en esta mañana como propósito de nuestra vida es servir a Dios. Ese tiene que ser el fundamento, el principio elemental y también el fin. Jesús dijo, yo soy el principio y el fin de todas las cosas. Ese tiene que ser nuestro principio de vida y nuestro fin de vida tiene que ser Cristo. Tiene que ser servirle a Dios para que vengan a nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El segundo principio, mis hermanos, está en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, y no es otro que para nosotros los cristianos tiene que ser el fundamento también, así como lo fue para Josué, servir al Señor. Hoy, a través del Evangelio de Jesucristo, nos da también el Señor Jesús un principio elemental que está allí en Mateo 6:33 y se llama buscar primeramente el reino de Dios. Jesús, hablándole a sus discípulos, dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos amados, en estos momentos que tenemos que quedarnos en casa, recogiditos allí, guardados allí, por la gloria de Dios sabemos que no es en vano el sacrificio que hagamos, porque esto nos va a permitir acercarnos más a Dios, confiar más en Él, depositar nuestra confianza en Él y buscarle con más ahínco, con más deseo, con más ganas de buscarle. El tercer principio está en el libro de Juan, capítulo 4, verso 34. Este principio, mi hermano amado, tiene que estar acompañado del servicio y es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que también nosotros debemos entender. En el libro de Juan, capítulo 4, está esta palabra hermosa que dice el Señor allí. Vamos a buscarlo en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34, dice la palabra del Señor allí. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Escuche bien, Jesús mismo estableció un principio de búsqueda de Dios. Él dijo que su comida, mira hermano, en estos tiempos cuando nosotros estamos encerrados, ¿cómo nos gusta comer? ¿Cómo engordamos por la ociosidad que hay, por el ocio? Porque como no estamos haciendo nada, lo que nos provoca es comer y comer y comer. Pero Jesús dijo que su comida era hacer la voluntad del Padre. Aún en los momentos de aflicción, Él siempre hizo la voluntad de su Padre. ¿Cuál debe ser nuestro principio de vida, hermano? Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre a través de Cristo. Y quiero dos versículos más, dos cosas, dos principios que tenemos que entender nosotros. En el mismo libro de Juan, capítulo 17, versículo 4, está el cuarto principio, que es terminar la obra divina. Sabe que hay gente que comienza algo y no lo termina, pero Dios nos enseña en su palabra que debemos aprender a terminar lo que Dios nos da para comenzarlo. Cuando Dios comienza en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar.
Pero nosotros tenemos que entender también que hay que terminar la obra, hay que ser decidido, hay que creer en tiempo y fuera de tiempo, hay que hablar de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra allí, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús estaba claro que Él tenía que terminar la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué significaba? ¿Qué implica terminar la obra de Dios? Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. Tú no tienes que ir a ninguna cruz hoy en día. Tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio, pero vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Y en esa condición de racionalidad del hombre, tú tienes que entender que Dios tiene un propósito de vida para ti, para que tú termines la obra que Él te inició a través del conocimiento de su palabra. Porque Dios nos hizo libres para libertar a un pueblo que está esclavo. Así que, para terminar, yo quiero decirte que hay un último propósito que Dios establece en su palabra y está en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13. El libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13. Lograr llegar a ser como Cristo. Ese debe ser el fundamento de nuestra fe. Lograr llegar a ser como Cristo, hermanos amados. Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice: el apóstol Pablo, un ejemplo de hombre de Dios que entendió cuál era el propósito de Dios en su vida. Y él termina diciendo aquí: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El propósito, usted no crea nunca que ya usted alcanzó el propósito de Dios por ser cristiano o por creer en Dios. No, Pablo, mejor ejemplo que él no podemos encontrar en la palabra de un ser cristiano, de un ser creyente. Pero él mismo dijo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No veamos la situación mala que hay ahorita, no veamos la aflicción, no veamos el confinamiento como algo malo. Veamos que es una prueba que estamos pasando, pero de todas estas pruebas Dios nos va a librar. Y miremos, observemos lo que está adelante. ¿Sabe qué es lo que está adelante? Cristo Jesús. En Cristo haremos proezas, con Él somos más que vencedores. Y en Cristo, mi hermano, está tu salvación y tu vida eterna. No le creas al hombre. Maldito el hombre que cree en el hombre, que confía en el hombre, dice la palabra. Confiemos en Dios. Busquemos el propósito de lo que estamos viviendo en esta situación para nuestra vida en Cristo Jesús. El Evangelio es la solución a tu problema. El Evangelio, la palabra de Dios en Cristo, es la única que te va a salvar, la única que te va a sanar de este virus, la única que te va a dar respuesta de esperanza, de fe, de confianza en que en Dios estamos seguros. Y con Él todo lo vamos a poder, porque todo lo podemos en Cristo, que nos va a fortalecer para soportar esta prueba, mis amadas, mis amados. Que Dios te bendiga y que el Señor permita que su Espíritu Santo se goce contigo en tu hogar, que se cubra tu vida, tu familia de propósitos divinos, porque los propósitos de Dios siempre serán buenos. Quiero que tú sepas algo: Dios te ama, Cristo te ama y la iglesia te ama. Así que ora a Dios, ora por la iglesia, ora por tu país, por la comunidad, pero sobre todo ora por ti mismo, para que Dios edifique tu vida y aumente la fe que hay en ti, para que todo lo que podamos hacer en esta vida tenga un propósito definido de parte de Dios. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos.